Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Cines del Diván. Vamos a retomar esta nueva película, nueva entre comillas, no la hemos tomado como tal, y aquí tenemos un par de dudas, en particularmente personales, acerca del género de esta película. Otras veces decimos vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar de adolescencia, vamos a hablar de algo en particular, pero esta película está en la categoría de terror. Y aquí abre muchas preguntas si realmente es terror o no, y eso lo vamos a ir trabajando. La película que vamos a presentar hoy se llama Ma, está en la plataforma de Netflix y es protagonizada por la actriz Octavia Spencer. Uh-huh. Claro, esta película ya tiene rato y de hecho me acuerdo cuando veía los trailers que la estaban anunciando y se veía muy interesante. Y la llegué a ver en su momento, pero hace poco la volví a ver. Y fue como, bueno, pues es un tema interesante que no habíamos hablado. Claro que luego a veces, como ya nos ha pasado, nos alocamos en los temas que queremos hablar y nos revolvemos un poco. Y justamente ahorita que lo decías, estaba pensando en estas categorías de cine que le dan. Y yo la considero más dentro de suspenso o en todo caso un terror psicológico. Más que terror como clásico hablando. Uh-huh. Hay algo en particular en esta, vaya, retomándome un poquito de la premisa, sí suena por cómo se elabora a lo mejor de la parte del terror, porque la premisa es como de el sótano de Sue, si no me equivoco que es el nombre de ella, Sue, lleva a un grupo de adolescentes y muchas veces, por ejemplo, relacionada con la película de Masacre en Texas, por ejemplo, que es una película muy buena de terror, habla lo que se desarrolla en el sótano. O sea, tiene conceptos muy puntuales, como de una mujer adulta que lleva un grupo en particular a su casa, a su sótano. Eso es una como premisa. Pero particularmente yo le encontré cierto, si lo parte como siniestra, a lo mejor desde el concepto, al final de la película. Eso es algo también como importante a trabajar. La vamos a ir desarrollando para ir explicando varias cosas de este punto también, porque el personaje tiene varias características muy valiosas de mencionar. Claro, sí, bueno, ya lo decías, el personaje principal, la protagonista es Octavia Spencer y su personaje es Suan. Esta es una mujer que no me quedó claro si es veterinaria o solamente trabajaba en la veterinaria como asistente o algo así, pero vamos encontrando como este personaje que parece relegado a todos los demás y solamente ve a los demás vivir sus vidas. Y aquí vemos a un grupo de adolescentes que, si no recuerdo, son 4 o 5. Son 4, ¿verdad? Creo que porque sí son 2 parejitas. Sí, Y son 4 chicos. Bueno, una chica llega, la típica premisa de película adolescente, la chica nueva en la escuela, que hace grupito nuevo de amigos y demás. Y que pareciera inicialmente que por ahí va como que todo la trama inicial, pero luego vemos cómo se empiezan a relacionar con esta mujer, porque creo que me parece importante diferenciar desde un principio con esta mujer. Luego van a ver por qué es importante diferenciarla y nombrarla de esta manera, que les ayuda a comprar alcohol, porque pues ellos no pueden entrar y nadie les quería ayudar, y ella como que se ofrece, así como entre que no queriendo primero y luego ya, y los va invitando, se va ganando su confianza para terminar por llevarlos a su casa, con el pretexto de prefiero que estén aquí y saber que están aquí a salvo, a que anden manejando y que anden haciendo como que tonterías en otro lado. Y así es como se comienza a ganar la confianza de estos chicos poco a poco, para empezar. Entra desde una posición muy materna, inclusive esto, como yo los cuido mientras ustedes toman. Que desde ahí entra algo que a mí que me llamaba la atención en esta película, de la premisa adolescente, de los jóvenes que quieren empezar a tomar alcohol, sustancias, todo ese tipo de cosas. Y lo hacen de como desmedido, por así decirlo. He visto en varias películas esta misma escena de adolescentes pidiéndole a un adulto que compre alcohol, por así decirlo. Y digo, tampoco tan lejos de la realidad, pero sí se repite mucho como patrón. Y particularmente de Swan, el apodo y el nombre de la película de Ma justamente se da de parte de los adolescentes una vez que están en el famoso sótano,
¿Por qué? Porque cuando ella los lleva, les propone cuidarlos hasta cierto punto, empiezan a hacer sus fiestas, le empiezan a proponer que ponga un hockey de mesa y que arregle de cierta manera y que empiece a hacer como adecuaciones más cómodas para ellos, y ella empieza a optar por complacerlos, por así decirlo, pero con este apodo de Ma entra como si fuera casi como mamá, ¿no? Como de nos va a cuidar, vamos a estar aquí, y ahí se mueve algo muy particular en esto como del terror del nombre, porque de primero tiene como comportamiento medio hostil, medio renuente, medio no, hasta que ya entra en esta como confianza, ya empieza a desarrollar lo que particularmente consideraba como algo como de psicopatía, pero lo quiero ir como desarrollando porque pensaba mucho en esto de lo perverso, por así decirlo, de lo siniestro del personaje, pero por alguna razón en particular me quedé mucho con como el pensamiento de psicópata, por así decirlo. Creo que uno de los personajes, de los papás de uno de los jóvenes del grupito que está, la utiliza después en una como confrontación, pero ahorita lo iremos hablando. Sí, ahorita también que estaba diciendo me acordé, sí son 5 chicos, porque luego hay una, y que de hecho por eso lo estaba pensando que lo omití momentáneamente, porque incluso ella luego después lo nombra como solo puede haber uno de nosotros, más adelante en una escena importante. Y ahorita que decías en esta parte de cómo va cambiando la actitud, hay una escena particularmente donde la retan, justo donde le están diciendo como que deberías hacer esto y así, y ella es como, le dicen de que ay, es una broma o algo así, y saca una pistola y amenaza a uno de los chicos justamente en esta parte muy retadora, y luego por ahí es donde surge como el cálmate, ma, o algo así, surge por justamente este chico que luego solo puede haber uno de ellos. Entonces es ahí donde comienzan como, ven el impacto emocional que tuvo en ella el nombrarle como Ma, y entonces de ahí ellos, al final de cuentas, ellos, y hay que ser sinceros, también la estaban utilizando para ese sentido de, para tener dónde venir y la fiesta y no sé qué. Y ella también, aunque parecía que estaba siendo manipulada, también vamos viendo como por esta otra parte como espectador de la película, que ella también viene con su plan o con otras, maquilando literalmente que todo es una venganza, que al final de cuentas también lo que empezamos a ver y entender cómo los chicos están siendo una recreación también de otros momentos. Y ya hace rato que hablabas del sótano, que lo pensaba también justamente desde esta parte de lo siniestro, como también ya de este sótano, eso oculto, eso que está por debajo de su casa y de ella como estructuralmente hablando, que también es donde todo lo que sucede y lo importante en cuestión de lo que es propiamente el terror surge ahí y surge del sótano y sube hacia el segundo piso, donde están pasando otras cosas. Como vemos estas cuestiones que psicoanalíticamente hablando decimos que serían muy interesantes, como lo que está escondido sube y luego es regresado y oculto nuevamente. Tal cual. Pensaba en esta parte como de esto de lo de siniestro, como el qué es esto siniestro, o sea, qué puede hacer siniestro en el concepto. Y creo que entra en esta parte como del choque con esto como severidad o estos como eventos en particular, de cómo se va desarrollando algo. Por ejemplo, esto de cómo una propuesta normal pasa a ser algo más oscuro o con otra denominación, porque también mucha parte de la película cuando empieza es que Ma es divertida, es muy atenta, muy como amena hasta cierto punto, y esto mismo como se va manteniendo pero va creciendo en exceso, se vuelve un tanto siniestro. El hecho de un acompañamiento y un apoyo se vuelve a una cosa, a un hostigamiento. Sí. O sea, se va convirtiendo poco a poco en la película, porque los matices de la película todo el tiempo es lo mismo, la premisa es exactamente lo mismo, pero se va desarrollando en cuanto a la intensidad, ¿no? Y en esta parte también pensaba en el porqué de este cambio, por así decirlo, porque digo, ella la quiero describir un poquito. Ella es una mujer entre los 40, 50 años más o menos, sí. Afroamericana, al parecer es madre soltera. Esto de madre lo quiero mencionar específicamente en un punto porque también lo de la hija tiene mucho que ver, pero se desarrolla técnicamente sola, trabaja para una veterinaria, y hay flashback en la película donde de joven a la edad más o menos que ahorita están atravesando los adolescentes,
tiene un evento, tiene una situación con los que eran sus compañeros de generación, que resultando también en esta parte, por ejemplo, de pueblos, que se ve también un poquito, por ejemplo, de Estados Unidos, de la misma gente, son los que crecen en ese mismo pueblo y son los que quedan, por así decirlo, la generación, no sé, del 90 a los 30 años, la mayoría siguen viviendo ahí y sus hijos son quien repiten, por así decirlo, los patrones o los hijos de tal, porque en este mismo, como se desarrolla en un pueblo, todos los adultos y todos los de cierta edad se conocen, como estuvimos juntos en el colegio, te acuerdas de mí, etcétera, etcétera. Y Swan, en este caso, Unsu, entra con esta parte también de ella formó parte de esa generación, pero tuvo un evento muy diferente a ellos, en donde se le vio muy humillada, se le vio con un problema muy grande. Y cuando vuelve al flashback, ella constantemente tiene estos como pensamientos de volver a encajar, de volver a ser adolescente, de comportarse como joven, de hacer cosas como de joven. Hay algo que sí me dio bastante como cringe en la película, como la seducción, por así decirlo, con un adolescente, que entra justamente en esta línea, ¿no? De no se da una cuenta, por así decirlo, de la edad. Es más el desenvolverse, el ser ella el centro de atención, el ser su momento, que eso también lo dice varias veces en la película, como de yo lo he esperado 30 años, 20 años en este momento en particular. Y creo que también eso desarrolla mucho el personaje en particular. Claro, y es justamente esa parte de la repetición y cómo va reviviendo y como si fuera un intento de resignificar la experiencia que tuvo violenta, porque realmente fue una experiencia violenta la que vivió y muy humillante para ella, y que justamente fue perpetuada por el papá de uno de los muchachos, que de hecho la parejita que se forma este grupo de amigos, sus papás eran, la mamá de la chica era amiga de Sue, y el papá es quien le utiliza, quien genera como este acto violento, y los otros simplemente la otra era una amiga que andaba por ahí, pero que también era como parte de este grupito que bueno, que decimos, si no haces nada, eres parte también de quien está perpetuando la violencia. Y le decía, también hay esta parte de la venganza que hay en ese el revivir, resignificar todo lo que experimentó. Y también vemos cómo se da como en cierto sentido esta separación de temporalidad y de realidad. Ella está viviendo lo que no vivió en la preparatoria, está haciendo, y también esta seducción que hay no la vemos, si bien la entendemos como espectador como una violencia de ese tipo, ella no la ve como esa forma, porque ella se está viviendo como un adolescente, como algo que harías en una fiesta y que bailas y besas y abrazas y demás, pero todos los demás sí lo ven como, ¿qué onda con esta señora que está bailando con este muchacho? Desencaja, porque también pensaba en esta cuestión como del cuerpo, no lo de entender como tal, pero así se puede como tomar también esta parte, lo tomaba un poquito por eso, de no está tan en cuenta del cuerpo, por así decirlo, de que ella al inicio de la película, en esos como primeros momentos, de ella se siente lo voy a poner de 16, de 17 años, que es más o menos la edad de los jóvenes, y entra en esta cuestión como del no se está dando cuenta de que ella no es de la edad, o sea, es completamente, se siente como parte del grupo. Y justamente con esa parte pensaba en esto de lo que mencionábamos, o de lo que también hablamos bastante de por acá, desde las estructuras del yo, del super yo y del ello, que son la segunda tópica de Freud. Y esto en particular, en este personaje no hay yo, bueno, no hay en este caso super yo, es únicamente lo que ella hace, lo que ella quiere, lo que ella quiere obtener, no mediante lo que ha vivido. Lo podemos llamar desde algún trauma, que fue lo que sucedió, pero vive desde el yo, de satisfacción inmediata, desde la manipulación, desde el chantaje, desde el ofrecerse, por así decirlo, todo el tiempo para una satisfacción inmediata. ¿Cuál? Primero, la de sentirse como atendida, escuchada, señalada, aceptada. Esa parte del yo es lo que trabaja mucho, y lo pensaba en ese rasgo, por ejemplo, del psicópata. El psicópata no tiene una consecuencia, él no mide, por así decirlo, ella no mide el daño que está causando, el chantaje que está causando, el problema en el que se está desarrollando también, porque digo, a final de cuentas, desde la premisa es darle alcohol a jóvenes menores de edad, es un crimen, y ella todo eso lo pasa por alto con tal de su satisfacción en particular. Todas esas partes marcan mucho de que no hay un super yo estructurado, es únicamente el yo quien busca esa satisfacción.
Claro, y algo que también pensaba en la cuestión del cuerpo, ahorita que decías, es cómo también utiliza o cómo reafirma o intenta reafirmar el poder después de haber sido humillada, de haber sido maltratada sobre los cuerpos de los otros, como en esta escena que decíamos donde amenaza a un chico con la pistola, lo hace desnudarse y se burla de él. Y más adelante en una escena con el papá de este chico que les decía, también hay una cuestión del yo tengo el poder sobre ti y literalmente el poder lo tenía ella en la mano y se lo podía quitar si quería. Sí. El actor justamente lo pensaba porque a ese actor lo he visto en varias películas también. Hablamos de Luke Evans, que viene siendo el papá de, creo que es Andy, si no mal me equivoco, Sí, creo que sí. del actor. Pero este personaje tiene mucho sentido porque él fue el causante, llamémoslo así, de lo que pasa con Swan, del incidente. No sé si lo quieres tú explicar, Sí. Ale, más o menos en esta parte. Sí, le decíamos, bueno, estas personas eran estos compañeros de generación, digamos, y ella sentía algo por este chico. Y era algo que todos sabían, que todos decían, y que incluso se burlaban de ella y le tienden una trampa. Hay un juego que he visto que es muy común, al menos en películas, que no siempre las películas se van de la mano en ese sentido, que creo que le llaman como 7 minutos en el paraíso o algo así el juego, y la meten a un como de estos cuartos de servicio donde tienen escobas y demás en las preparatorias y escuelas, y ella cree que va a entrar con él y resulta que no es él, que de hecho ahí fue donde no nos quedaba como muy claro si cuando yo veía la película, si era como de esa situación viene todo lo más de la cuestión de la hija o en qué momento entra la hija, pero bueno, y él se burla de ella y después de ahí como que se genera este quiebre, que yo creo y mencionaría que desde ahí comienza como ese quiebre con la realidad y esta venganza que comienza a pensar, porque incluso parece que lleva mucho tiempo como viendo y analizando todo lo que va a hacer, porque en cuanto comienza a hacerlo no hay esta duda, o sea, parece que ya está bien estructurado el plan y lo que está haciendo, y no parece una improvisación de lo que va haciendo. Sí, justo pensaba un poquito, por ejemplo, esto que comentas de lo de la hija. En otro momento hablábamos de la película de Corre, lo estaba buscando, de Sarah Paulson, de esta mamá que enferma a la hija. Y pensaba también, porque no se da un contexto, porque la hija de Swan, Lily, algo en particular, a ver si saco el nombre, de la hija, que es Ginny, de Ginny, ella menciona que su mamá le da mucho medicamento para decir que está enferma, y hay partes también en la película, ya casi al final, donde sale este personaje que no la deja, no la permite, por así decirlo, el vivir, por así decirlo. Y yo lo pensaba también desde este evento, de cuando nace en este caso la hija, es que salga o que evolucione, por así decirlo, la vida de ella, y ella no se lo permite, en el sentido de ya no se menciona, es como si desapareciera también la hija. Y en esa escena también, por ejemplo, del evento que pasa, también me llama la atención también cómo se desarrolló después el tener a su hija, porque no se menciona absolutamente nada de eso en la película, estamos infiriendo nada más, pero también es cómo no la deja o no la permite vivir ella, o sea, como el protagonismo hasta cierto punto. Y se utilizan los fármacos para reprimir y enfermar justamente también esta parte. En la otra película que lo veíamos de Corre era justamente este mismo caso, ¿no? De una madre que enfermaba a su hija y le hacía creer que tenía varias enfermedades, pero cuando la mamá era la quien provocaba toda esta parte también. Claro, y es que el enfermarla para esconderla es también el negarla, que algo que me llama mucho la atención es que la hija de Sue tiene la misma edad que el resto de los hijos de los otros compañeros, pero eso me queda como eso, bueno, en qué momento aparece como ella en esto, si es producto de algo que pasó en ese momento, porque sí queda como esa duda, pero aún así no deja de estar muy presente como el esconderla. Y volvemos como a toda esta parte de su sótano, de todo lo que está oculto en este segundo piso y que está fluctuando entre subir y bajar, que no hay como lo único que divide
en cierto sentido lo que está escondido es una puerta y que es muy fácil también entrar y volver a salir para las chicas cuando descubren como cuando comienza a ver esta separación del grupo de adolescentes con Suan, cuando una de las chicas descubre pues un poco de lo que está pasando, comienza a sospechar y que encuentran fotografías y demás y que comienza a ver esta separación y es donde comienza a aumentar toda la cuestión, la tensión y comienza a ver el acoso todavía un poco más fuerte y también comienza a ver ya no solo el acoso sino también el chantaje y la manipulación con temas bastante complicados que también empiezan a jugar con la cuestión emocional de particularmente uno de los adolescentes. Claro. También ese como desarrollo, algo que también se me hizo muy importante, de uno de los primeros quiebres de la película, fue de la protagonista o la coprotagonista, en este caso, la adolescente como principal, se da cuenta de ciertos comportamientos extraños, en este caso de Swan, y se empieza a apartar y empieza como al ya no quiero ir, se dan cuenta que empieza también a hurtar cosas, en este caso fue un anillo, un collar y aretes, que eso es como lo más simbólico, creo que casi todo de oro, o sea, fueron robos importantes, por así decirlo, significativos, y pasan esto como de empezarla a segregar, empezarla a humillar, de mandarle mensajes a todos diciendo que está loca y que no vayan y cosas así, y eso hace un doble rechazo, por así decirlo, de lo que pasó, de la humillación y la burla que pasó en su momento ella, Swan, de adolescente, también como pasa también de estos jóvenes de nuevo a humillarla, ¿no? Como el no le hagan caso, no vayan y todo eso en particular. Y se me queda muy marcada una escena en donde ella intenta hacer lo mismo que utilizó con esos jóvenes, de comprarle cerveza a otros adolescentes y volverlos a llevar a su casa, o sea, es un intento de volverse a sentir igual, pero con sustituir, por así decirlo, a los jóvenes, y ellos se burlan de ella y le avientan algún objeto en particular, una cerveza, se burlan y se van. Y ella empieza con este llanto, con este como sentimiento, y a partir de ahí se ve algo también importante, la parte de la manipulación, de que cita al grupo original, les dice que tiene una enfermedad y que necesita como que el acompañamiento, que utiliza un tanto como esto como de lástima, esta parte como del estar enferma para poder justificar su situación, y esto habla también algo particular, ¿no? De qué tan dispuesta está a fingir, a chantajear, a deformar la realidad para poder tener el mismo como beneficio, ¿no? Y a partir de ese beneficio, que esos jóvenes vuelven a caer, empieza a desarrollarse lo que ya ahora sí se considera como terror, ¿no? Esta escena psicópata de incidentes, de daño, de falta, por así decirlo, del cuerpo también. Claro, algo que me parece muy importante dentro de esto es cómo se ve la ausencia de los papás en casi toda la primera mitad de la película, si no es que un poco más, donde ya el papá de Andy, el actor que si es que olvidé el nombre ahorita que le quité, tiene como este rastreador y va con ella y como que la invita a salir y a cenar para ponerse al corriente, pero la confronta después porque él ha visto que está la camioneta de su hijo en su casa y demás, y hay como el revictimizar de cierta manera a Suban como el nunca cambiaste, eres de lo peor y cosas así, y también vemos de ahí cómo comienza a ver de pronto otra vez y como que detona algo más, o hay otro quiebre que aumenta la cuestión de la agresividad y la violencia que empieza a desatar también Suban, y la mamá de la chica, donde también como el miedo a aceptar y a vivir, que de hecho va a la casa de ellas y ella tiene que fingir que no la conoce, y ya después cuando comienza a ver de esta cuestión del acoso todavía más fuerte y que ya le preocupa, entonces donde ya le dice es que sí la conozco y hemos ido a su casa y demás, y también es donde ahí ya entra en acción la mamá, pero casi como nos muestran que ya entra en acción cuando ya es demasiado tarde. Claro. Ya al final, eso es como tinte final también de la película, hay algo en particular que es una escena que me topé después en internet de todos con estos jóvenes, porque a todos les voy a poner como un castigo para no ser tan descriptivo, por justamente esto de la censura de las plataformas, pero el maltrato que les llega a dar ella a ellos es muy singular a cada uno. Por ejemplo,
Hay una que es como la popular, llamémosla así, la voy a como estereotipar un poquito, a la popular o más así, le cose la boca para que no pueda, por así decirlo, seguir siendo tan popular, por así decirlo. A uno que es el como que físicamente más como atractivo, le pone una plancha en el cuerpo donde lo marca básicamente por completo. A uno de los chicos que también es afroamericano, le pinta la cara de blanco, que se me hizo un acto también muy simbólico, como el de tú no eres afroamericano, vas a ser como blanco, igual que ellos, casi. Y Sí, ahí él es el que le dice que solo puede haber uno de ellos. Como ajá, ese papel es mío. Es casi que lo que le está diciendo, como yo soy, ahora sí que como que en este, que lo decimos typecast racial que hay de, por llenar una cuota, como este papel es mío, tú tienes que hacer otra cosa, entonces sé uno más de ellos y sé blanco. Y de hecho decía que esta cuestión del poder va todo a través del cuerpo, porque todo lo que ataca a estos chicos es su color de piel, el habla, la boca y todo esto, el cuerpo propiamente, y también incluso con a la que no castiga, porque la omite totalmente, la borra. sí, donde no figura, por así decirlo, el decir de ya no me interesa, por así decirlo. Y creo que si no me equivoco, en esa misma escena ya como fue el medio de todo lo que pasó después o como la consecuencia. Y hay algo que también al final de la película como forma de cierre, diría que spoiler, pero tiene muchos años la película, así que como spoiler ya no voy a contar. Pero el cierre también se me hace muy simbólico en cierto sentido, porque leí un poquito acerca de en un artículo que me topé por ahí, de el psicópata, por así decirlo, es tiende a buscar la manera de purificar, por así decirlo, de justificar esta parte. Y en esta película al final, que hay un incendio de por medio, entra mucho bien esta parte como el de quedarse, por así decirlo, porque al final todos alcanzan a librar este evento, pero ella no. Pero al final de la película se ve que ella está durante este incendio, empieza a recorrer su casa y empieza a recorrerla de manera tranquila hasta cierto punto y termina en cama, que me ha llamado bastante la atención porque no sé si sea algo en particular, pero muchas películas que terminan así terminan en la escena de cama. Quiero nombrar algunas en particular. Hay una película bastante viejita que se llama La Casa de Cera, que exactamente termina de la misma manera que esta película, con un incendio y en una cama. No sé si ya llegaron a ver en esta película reciente de Nosferatu, termina exactamente de la misma manera, igual en una cama. Esta película en particular, y todas tratan también como del depurar, del calmar, del quitar, por así decirlo, ¿no? El desaparecer, ¿no? Y acá se vuelve a utilizar ese mismo elemento, ¿no? Como el fuego como purificador, como el de da esta como tranquilidad, ¿no? Y digo, un siniestro justamente es lo que es, ¿no? Un evento de este tipo de situaciones, de cómo culmina también toda esta situación. Claro, y es que si lo pensamos también, al final de cuentas este fuego viene a purificar un acto que estuvo cargado y que estuvo marcado por la cuestión sexual desde el acto violento que inicia y que pues se vuelve como el evento traumático de Sue. Todo lo que sucede con los adolescentes, con el papá de Andy, que de hecho incluso él está en esa cama cuando ella entra, y que también purifica lo que él hizo, lo que él le hizo a ella y lo que ella hizo por culpa de él. Entonces termina con los dos en la cama rodeados de fuego para ser en cierto sentido incluso como limpiados a través del fuego. Que hecho, algo que también quería mencionar y que me parece importante y que justo decía, esta chica a la que no castiga es como a la que más castiga, se lo dice a la mamá, como ella, luego ahí aprendemos que era amiga de Sue y ella no hizo nada, ella no fue la amiga que esperaba, no la protegió ni nada, y de hecho le reclamo como diciéndole a una para que escuche la otra de que no vas a hacer nada, no tienes el coraje, no te vas a atrever como tu mamá. Y ahí es como también por parte de la muchacha como el redimirse a ella y a los adolescentes, decir, no soy mi mamá, no somos ellos, y también como este golpe a Suan, como el no somos ellos, no es contra nosotros quienes tendrían que pagar como eso, que luego a veces vemos también incluso casi que en estas riñas generacionales que por algo que hizo un antepasado que ya ni vive y estas familias continúan con la riña por algo que no hicieron, que ya no son
pero siguen pagándolo. Y en estos adolescentes era lo que estaban viviendo, también estaban pagando eso. Y el fuego también viene a limpiar, como a borrar eso del no eran, y eso ya quedó ahí. Ujú. También pensaba, por ejemplo, eso que dices de los antepasados, el no poder asumir, ¿no?, el dolor, por así decirlo, porque digo, no por justificar este evento que le hicieron a su de lo que hicieron está bien, o algo en particular, pero ella nunca pudo elaborar nada. Y pensaba también en esto, que qué valioso es poderlo elaborar. O sea, si hay algo que causa dolor, más allá de desplazarlo hacia afuera, de buscar algún daño o venganza, que es muy característico, el poderlos sanar, el poderlos culpar, el poderlos, vaya, no necesariamente culpar desde la venganza, sino culpar de ellos me hicieron daño. Y ella no tolera esta parte también de les voy a hacer daño. Eso habla mucho también de todo el desarrollo de... Lo pensaba que hay una serie muy, muy marcada en ese tipo de eventos que se llama Mindhunter, la recomiendo ampliamente, en donde hablan de los perfiles de psicópatas y todos sufren violencia de cierto grado. De niños, la gran mayoría tiene violencias muy fuertes y ellos buscan de cierta manera volver a agredir, ¿no? Buscan estos como... Esta perfilación criminal habla mucho de esto, de toda la historia de alguien que pudo cometer un crimen, es porque en algún momento también de su vida vivió algo parecido, exceptuando algunos que son casos muy particulares de daño, pero casi siempre viene de eso, ¿no? Y justamente por eso se invita mucho a estos procesos de si hay algún daño, si hay algún trauma, se trabaja justamente en sesión, se trabaja en terapia, se trabaja en donde ustedes gusten y puedan, por así decirlo, elaborarlo. Pero es muy importante que sí se pueda elaborar, más allá de que salga, más allá de como de control. Claro, y es que termina, creo que el proceso que podría explicar todo lo que pasó es la identificación con el agresor. Entonces yo voy a ser ahora el agresor, que no siempre termina como en esa vertiente, pero en el caso es lo que pasa. Se vuelve ella la agresora para poder... y de hecho al final incluso el fuego también toma este otro simbolismo. No lo elaboré, entonces me deshago de... Y ya no intento salir de aquí porque pudo haber salido del fuego. Pudo haber salvado, pero salir de ahí era aceptar el castigo, la represalia, todo lo que hizo. Entonces no lo elaboro, mejor lo elimino y me elimino con ello. Claro, lo no elaborado, y toda la película lo vemos también como este acting de no se está pensando, se está viviendo el enojo, el trauma, toda esta parte de, y insisto, esta es la parte muy importante también de esta película, como como mensaje de todo lo que no se elabora hasta cierto punto se va a repetir, ¿no? Y aquí se repiten los hijos de los personajes, la forma de los personajes, la adolescencia como tal, y se van marcando también todos estos rasgos, por así decirlo. Y para ya no repetirse, tuvo que destruir y no se pudo elaborar propiamente el proceso, al menos de ella. Pero los hijos como que se permiten bueno, al menos ella, la coprotagonista, como mencionabas, que no recuerdo su nombre en este momento, pero es quien nombra el no somos, no fue contra nosotros. Dios se permite hasta cierto punto un intento de elaborar. ¿Cómo? Maggie, ok. Ah, sí, cierto. Sí, donde se permite como iniciar para ellos al menos, porque a ellos también les va a tocar ahora un proceso de resignificar y de reelaborar todo lo que acaban de vivir por culpa de alguien más. Claro. Se repite el ciclo hasta cierto punto. Muy bien. Y volvemos a la repetición de nuevo. No sé si quieres igual comentar algo justamente como cierre de esta película en esta ocasión en particular. Creo que lo que podríamos decir es que es una película de repeticiones constante y que lo lleva a esta parte de la identificación con el agresor. Y digo, si es hasta cierto punto ya cuando la vemos como por fuera triste de que no haya habido esta oportunidad del proceso para su de entender y de poder ni siquiera del perdonarlos, pero sí perdonarse a lo que lleva todo esto, porque termina también por eso afectando a muchas personas, ni siquiera solo a una o dos, sino a su hija y a los hijos de otros y a los padres. Entonces incluso hasta animales que no tenían nada que ver, los pobres. Claro, donde se va castigando, por así decirlo, a quien figura algo en particular. Los dejamos igual, si ya han tenido la oportunidad de ver esta película, igual invitarlos también a
a que la puedan volver a ver, que también puedan darnos sus opiniones y también lo que les haya interesado también de este capítulo, que nos lo puedan comentar, ya sea en la caja de los comentarios, tanto en Spotify, tanto en YouTube. Y también recordarles que todos los episodios se suben todos los días domingos para también tenerlas en la emisión. Y si no me equivoco, también recordarles e invitarles que tenemos la nueva sección de Cine en Compañía, que justamente vamos a estar invitando a algunos de las personas que también puedan formar parte, que también quieran darnos su punto de vista en alguna película en particular, para que también puedan estar al tanto también de esta parte en particular. Si tienen alguna película, ya saben que somos completamente abiertos a verla, a escucharla y a tratar de trabajarla por acá. Y sería por el momento el cierre de este capítulo. Claro, entonces aquí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.